Onalia Bueno, alcaldesa del municipio de Mogán, muchas gracias por atendernos, teniendo en cuenta que estamos al aire libre y que estamos guardando la distancia de seguridad. Nos vamos a retirar las mascarillas para que nos puedan entender mejor. Muy bien. Nos encontramos, alcaldesa, en un enclave que ha sido foco de todas las noticias en los últimos meses. 3 han tenido que pasar para que se desmantelara el campamento que se mantenía aquí en el muelle de Arguineguín. Mucho ha tardado para que se llegara hasta ese punto, ¿no cree? Pues sí, la verdad que este campamento nunca tenía que haber existido, pero precisamente ese campamento de la vergüenza que le hemos denominado ha existido por la falta de previsión del Gobierno de España, y no es porque les llegara de nuevas, sino porque nunca hubo voluntad por parte del Gobierno de España de prever una situación que ya se avecinaba. Incluso tenían informes del Centro Nacional de Inteligencia y del Frontex de los diferentes países emisores, y nada se ha hecho al respecto. Nada hizo el Gobierno de España, los puso en un cajón. Incluso cesaron a distinguidas personalidades de las fuerzas de seguridad del Estado, precisamente por poner la realidad que se avecinaba a Canarias sobre la mesa. Pero como nos tiene acostumbrados este gobierno, todo lo que no le interesa, o sean malas noticias o no tengan capacidad de respuesta o de previsión, pues lo que hacen es guardarlo en un cajón hasta que el problema les estalle, como les estalló la problemática de la inmigración en el muelle de Arguineguín. Una llegada de inmigrantes que no ha parado, no ha cesado. ¿Teme que pueda volver a repetirse, ver en este escenario, en este lugar, otro campamento? No se va a volver a repetir, porque ya no nos cogería de nuevas, sobre todo a esta alcaldesa, a este grupo de gobierno, ni a la población de Arguineguín, y no dejaríamos montar bajo ningún concepto el campamento. Y ya no solo por nosotros, sino que hay denuncias que se están tramitando a nivel de juzgado. De hecho, el recurso ante la denuncia de esta alcaldesa, que fue archivada por la jueza, pero recurrida por la Fiscalía, que tendrá su recorrido, también el defensor del pueblo, que ha estado aquí con sus técnicos valorando la situación, las diferentes denuncias de las diferentes ONGs que también han dicho que esta situación era denigrante. También lo han dicho el propio presidente del Gobierno de Canarias, que esta situación, que visitó varias veces el muelle diciendo que la situación no se podía mantener. Dese cuenta que las personas estaban durmiendo a ras de suelo, hacinadas, sin la posibilidad de ducharse como cualquier persona, donde las comidas eran 3 veces al día bocadillos, donde un campamento que se creó para 400 personas, lo que menos hubo aquí eran 400 personas. Llegó un momento que existía la misma población en el propio dique del muelle que la propia población de Marineda de Arguineguín, de este núcleo de población. Por tanto, unas condiciones que para nada, nunca se tenía que haber montado este campamento de la vergüenza aquí. Ha trascendido a nivel nacional e internacional precisamente esa falta de respuesta real por parte del Gobierno de España, y sobre todo esa falta humanitaria por parte de este gobierno, que se define todos los martes después del Consejo de Ministros un gobierno progresista. Teniendo en cuenta que las competencias eran del gobierno central y que el regional solo podía tener competencias con los menores no acompañados, ¿hasta dónde podía llegar el Ayuntamiento de Mogán? De hecho, nosotros no tenemos competencias. Es decir, es cierto las competencias que has definido, lo único que hemos colaborado nosotros ha sido en todo aquello que nos ha pedido Cruz Roja, estando estos meses aquí, en cuanto a todo lo que es la logística. Y también, una vez que se ha levantado el campamento, toda la labor de desinfección, toda la labor de limpieza, la parte de la recogida de residuos, que se sigue también por parte nuestra, la limpieza de todo lo que es en sí el fondo, la bahía del muelle de Arguineguín, incluso haciendo las gestiones correspondientes con Puertos Canarias para que vuelvan a ayudarnos a lo que es la retirada de cayucos, o con Puertos Canarias, o con puertos del Estado. Al final lo que ha hecho esta alcaldesa es poner al día, es decir, hacerle ver a otras administraciones la necesidad de colaborar, una competencia que únicamente recaía en todos los aspectos por parte del Gobierno de España, y aquí en su base con la delegación del Gobierno y la subdelegación del Gobierno, que para nada han arrimado el hombro bajo ningún concepto con esta crisis migratoria. Entonces, bueno, seguimos aquí. A día de hoy podemos contemplar que el muelle está vacío, y nosotros seguimos haciendo las gestiones de mejora y desinfección hasta esta semana. Este dique en el que nos encontramos fue el lugar de paseo de diversos ministros del Gobierno central que llegaban
y lanzaban sus promesas para resolver esta crisis migratoria. ¿Se han sentido engañados? La población canaria en general se ha sentido engañada. Es decir, yo cuando en la primera visita que vino el ministro Escrivá y él mismo vivió en su propia persona cómo llegaba la Salvamar con cientos de inmigrantes y los podía ver cómo desembarcaban, pues se asombró. Pero de ese asombro después no se proyectó o no se materializó en la solidaridad que tenía que tener el resto de los ministros en ese Consejo de Gobierno. Si bien es cierto, Escrivá es el único que ha aportado algo a esta crisis migratoria, albergando y soportando su presupuesto el alojamiento de los inmigrantes en los hoteles, que todos estamos de acuerdo en un inicio ante la falta de previsión por parte del Gobierno de España y ante la salida de esta crisis humanitaria el 20 de agosto, a partir del 20 de agosto, que se albergaran en los hoteles. Pero es que ya estamos en diciembre. Tenemos que volver a recuperar la actividad turística y por tanto los inmigrantes tienen que salir de los hoteles a instalaciones del Estado, que es su competencia. Y por eso le digo que decepción con muchos ministros o de los que han venido, decepción con este Gobierno de España que se hace llamar progresista y el que vela por los derechos de las personas, pero que nada se ha hecho con estas personas humanas que al contrario las han tratado en todo momento como mercancía pura. Mogán y su muelle de Arguineguín ha sido, como bien mencionaba antes, portada, incluso noticia en medios nacionales e internacionales. ¿Cómo cree que esto que aquí ha ocurrido puede perjudicar a Mogán Cálido Paraíso como destino turístico? Bueno, yo pienso que las cosas pasarán y precisamente por esas fortalezas que tenemos en el municipio de Mogán, volverá el turismo a Mogán y esto será algo pasajero que quedará en la historia del municipio, en la historia de Canarias y en la historia de España, pero volveremos a recuperar la normalidad. Entonces entiendo que lo que nos puede afectar es básicamente esa imagen que estamos dando al exterior del alojamiento a los inmigrantes en zonas turísticas, tanto en San Bartolomé y Mogán. Por tanto, eso cuanto antes tenemos que intentar reubicarlos en otros sitios para activar lo más rápido posible lo que es la actividad turística y más ya cuando ya se ha levantado el estado de alarma en Gran Bretaña, que son nuestro país, nuestro primer país emisor en referencia a los turistas británicos aquí a Mogán o a Gran Canaria o a Canarias. Tenemos que seguir recuperando a los alemanes. Miren, me han venido ya 2 equipos diplomáticos de Alemania, es decir, preocupándose precisamente por la situación migratoria aquí en el muelle de Arguineguín, qué opinaba de la respuesta de la Unión Europea, pero sobre todo la parte turística. Canarias recibe alrededor de 3 millones y pico de alemanes y eso está dañando nuestra imagen en su país. Mañana también tengo la visita de la Embajada de Estados Unidos, es decir, son muchos los cuerpos diplomáticos que se han reunido con esta alcaldesa para conocer de primera mano cómo se ha llevado la situación migratoria. Y claro que nos afecta a nivel turístico, por eso, ante las buenas noticias por parte de los turoperadores en cuanto a las altas reservas que hay a partir de las Navidades, podemos salvar lo que nos queda de temporada en Canarias, y más que la Unión Europea ha dicho que no hace falta PCR para los turistas. Por tanto, lo tenemos todo, lo único que necesitamos es volver a normalizar la situación turística y vuelvo a reiterar que los inmigrantes pasen a las instalaciones del Estado, como pueden ser las instalaciones militares, para devolver a la normalidad la situación turística, cuanto antes. Alcaldesa, nos vamos a trasladar en el tiempo y vamos a aquella tarde del 17 de noviembre, cuando cientos de inmigrantes iban a ser liberados de este muelle. ¿Cómo recuerda aquellas horas y aquella tarde? Pues bueno, la verdad que ese día, yo prácticamente todos los días estoy aquí en el muelle. Ese día cuando me acerqué al muelle, justamente donde estaba el perímetro, la delimitación del perímetro para entrar al campamento, me dirigí a la persona que estaba al frente del operativo. Estaban precisamente ahí todos los 227 inmigrantes sentados en fila. Pues la verdad que fue impactante, fue uno de los puntos de inflexión de esta crisis migratoria. Entonces me dirigí a él, le dije que bueno, que cuándo pensaban ponerlos en libertad. Me decía que de forma inmediata, estaban buscando como a 10 o 12 que les faltaban para ponerlos en libertad. Yo le pedí un poquito más de tiempo y en base a qué los ponían en libertad, por supuesto, no me podía dar ningún tipo de información. Entonces bueno, los acompañé precisamente en todo este recorrido que hay hasta la salida del muelle de Arguineguín, y cuando llegué ahí, afortunadamente había una intérprete árabe que estaba buscando a un familiar aquí,
y les dije, y al resto de mis compañeros que me acompañaban en ese momento, les dije a la mayoría de ellos que se quedaran ahí, intentando hablar con ellos en inglés. Muy pocos hablaban en inglés, pero bueno, con la intérprete, afortunadamente gran parte se quedaron ahí. Otros empezaron a correr por las calles de Arguineguín, entonces empezaron a venir los vecinos, y yo les decía a los vecinos que me ayudaran a encontrar a esas personas, porque ellos no saben a dónde iban. Además, no saben ni siquiera dónde están, porque ellos piensan que están en territorio peninsular, y esto es una doble frontera para ellos, porque estamos rodeados de mar. Y claro, cuando uno habla con ellos, lo primero que te dicen es dónde está el autobús, el bus, para ir a la Gran España, que es Madrid y Barcelona. Bueno, volviendo al caso, al final abordamos casi a 200 personas. Los sentamos todos allí, le dimos agua, bocadillos y demás por parte de Cruz Roja, y le decíamos qué querían hacer. Ellos decían que querían ir a la ciudad porque ahí estaba el consulado. Todos ellos traen siempre un papel con un número de teléfono español, de un móvil español. Nosotros les dejamos todos nuestros móviles, los concejales, todas las personas que estábamos ahí, para hablar con sus familiares. Unos estaban en Canarias, otros estaban en la península y demás. Y bueno, y afortunadamente, bueno, yo les dije que si querían ir hacia arriba, pues les poníamos unas guaguas. Ellos decían si había que pagar, nosotros les decíamos que no. Y se fueron hacia la plaza de la feria. Cuando llegaron a la plaza de la feria, que es donde está justamente la delegación del gobierno y el consulado marroquí, aparecieron vecinos, ONGs, que socorrieron a estos inmigrantes, pero es que la hoja de ruta por parte de la delegación del gobierno era poner 200 en libertad, todos los días de esa semana, para vaciar precisamente el campamento de la vergüenza por la falta de instalaciones por parte del gobierno de España, si bien es cierto que se estaba llevando a cabo ya el montaje de lo que es Barranco Seco, pero sin plazas suficientes. Entonces, en ese momento. Entonces, bueno, la situación la pudimos abordar, pero ¿qué hubiera pasado si esta alcaldesa no hubiera estado en este momento aquí? Es decir, ¿qué hubiera pasado con mis vecinos aquí en Arguineguín? Que para todos nosotros es una alarma en el sentido de 227 personas sin dinero, sin comida, sin ningún cobijo, es decir, la responsabilidad, y que por cierto todavía estamos esperando, que yo lo sé, es decir, la responsabilidad es de la delegación y de subdelegación del gobierno, pero todavía estamos esperando los canarios la explicación que nos den desde el gobierno de España quién autorizó a llevar a cabo esa actuación, que yo lo tengo claro y siempre lo he manifestado, pero me parece lamentable que por parte del gobierno de España todavía no dé ningún nombre. No estamos hablando de un expediente complejo, estamos hablando quién dio la orden para ponerlos en libertad, y entiendo que debe haber alguna responsabilidad, una dimisión o un cese por parte del gobierno de España, porque esto no puede quedar de esta manera. Como bien mencionaba, ese día, esa tarde fue quizás el punto de inflexión que ha ayudado a desembocar en el punto en el que nos encontramos ahora, con un muelle de Arguineguín desalojado. Pero sí es verdad que el ministro Marlaska en su visita había señalado que antes de que acabara noviembre, el campamento del muelle de Arguineguín iba a ser desmantelado, una situación que se produjo justo el día 30. Exacto. ¿Anticipado o forzado? Forzadísimo, pero bueno, qué bien, es decir, nuestro objetivo era que este muelle se desmantelara por lo que he dicho anteriormente, porque aquí se ha violado todos los derechos humanos y los derechos fundamentales de los inmigrantes. Esa fecha de finales de noviembre fue una fecha que yo di porque Marlaska lo que decía era que en semanas, y yo le decía a Marlaska, no, el 30 de noviembre tiene que estar desmantelado el muelle Arguineguín, y cumplió, es decir, ha cumplido de forma forzada. Entonces, bueno, pero también tiene que cumplir con el resto de lo que le compete en materia migratoria al gobierno de España, porque no es solo resolver este problema, es resolver un problema caótico de inmigración que nos afecta a toda Canarias. De hecho, hoy hemos visto cómo el alcalde de La Laguna en los medios de comunicación ha presentado las obras que se están llevando a cabo por el gobierno de España en las instalaciones militares de las raíces y las canteras por carecer de licencia para llevar al efecto esa situación. Lo que estoy esperando que sus compañeros también lo tachen de racista y de xenofóbico al alcalde de La Laguna, como me han hecho a mí, únicamente por exigir que se cumpla la ley, porque lo que ha hecho esta alcaldesa es exigir que se cumpla la ley. Y el alcalde de La Laguna lo ha hecho bien, es decir, él ha hecho cumplir la ley. Oiga, usted no puede hacer nada ni remover nada si no tiene una autorización de la administración local. Entonces, bueno, a ver qué dicen sus compañeros de gobierno, si lo van a tachar de la misma manera que me tacharon a mí, me señalaron como xenófoba y racista. ¿Has sentido, ya que bueno, esto está en el municipio del que es alcaldesa y veía diariamente la situación,
¿ha notado, ha sentido falta de solidaridad, ya no solo por parte del gobierno, que quedamos en manifiesto que sí, sino de otras localidades, otros ayuntamientos, incluso otras comunidades autónomas? Vamos a ver, aquí si el problema no te toca, todo el mundo se pone de perfil. Si bien es cierto, esta alcaldesa ha recibido algunas llamadas de alcaldes por solidaridad, pero aquí si el problema no te toca de lleno, todo el mundo se pone de perfil. Cuando te toca es cuando te activas y empiezas a actuar en defensa, como me ha pasado a mí, de este problema. Pero bueno, lo que se echa en falta es esa puesta en común, esa solidaridad, pero que manifiesta, es decir, no con una llamada, no pues mandándote un recado, sino alzando la voz de que yo creo que a nivel de política, sobre todo local, sí echo de menos una respuesta unida por parte de los alcaldes de Gran Canaria a esta situación, porque hay que tener en cuenta una cosa, yo lo he vivido en primera persona, esta crisis migratoria es mi muelle, pero es que esto afecta a toda Gran Canaria. Afecta a toda Gran Canaria que esos hoteles sigan llenos de inmigrantes y no podamos recuperar el turismo. ¿Por qué? Porque en Mogán no solo trabajan los moganeros en esas instalaciones hoteleras o en esas zonas turísticas, trabajan miles y miles de gran canarios. Entonces, sí he echado de menos esa parte, pero bueno, yo no actuaría de la misma manera si otro compañero le afectara esta crisis migratoria como ha afectado de lleno a Mogán. Creo que tengo otras perspectivas de mira en ese momento. El ayuntamiento denunció lo que aquí se estaba produciendo, una denuncia que fue archivada y que Fiscalía volvió a recurrir, como mencionó anteriormente. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo esa denuncia y esa propuesta? Lo que nosotros tenemos conocimiento es que están llevando las labores de investigación por parte de Fiscalía sobre lo ocurrido a través de la Policía Nacional, también de todo el operativo que ha estado trabajando aquí, recabando información, testimonio de la situación que se ha vivido aquí. Entonces hay que esperar a ver cuáles son sus conclusiones. Uno de los puntos más delicados en las últimas semanas ha sido lo que mencionaba antes, que bueno, el ayuntamiento ha pedido a los hoteles que cumplan con digamos, desalojar o reubicar esos inmigrantes que tienen en los hoteles para trasladarlos a instalaciones del Estado, del Gobierno central, antes del 31 de diciembre, perdón, o el mismo 31 de diciembre. ¿Cómo ha sido esa situación? Bueno, esa situación es porque uno tiene que poner los puntos sobre las sillas, porque de lo contrario podemos tener los inmigrantes sin edien en esos hoteles por la falta de reacción que todavía no la tienen claro por parte del Gobierno de España en Canarias. Entonces, ¿por qué el 31 de diciembre? Porque esta alcaldesa está respetando incluso la fecha donde el vencimiento de los contratos por parte de los hoteles con el Ministerio de Interior. ¿Y por qué? Porque a mí me ampara la ley. La ley de suelo me ampara como administración local la situación que estoy abordando en cuanto al desalojo, requerir a los hoteles que se desalojen. Mire, aquí hay hoteleros que no tienen licencia de apertura en sus hoteles y están albergando inmigrantes. Por tanto, tiene que cesar cuanto antes esa actividad. Aquí hay hoteleros que carecen de otras documentaciones oportunas y han tenido inmigrantes en sus hoteles. Entonces, lo que no va a hacer esta alcaldesa es ser cómplice de una situación irregular que se está llevando a cabo en los hoteles. Eso por una parte. Y por otro lado, los establecimientos. Yo cuando a ustedes le doy una licencia para hacer un hotel, es para hacer un hotel. Y un hotel tiene una actividad, y la actividad es la turística. Un inmigrante ilegal no es un turista. El contrato que hay por parte del Gobierno de España con el hotel no es un contrato para turistas. Por tanto, está muy bien definido en la ley de suelo y en la ley de turismo de Canarias cuál es la actividad que se tiene que desarrollar dentro de un establecimiento hotelero. Y ya vuelvo a reiterar, en un principio podíamos entender que los hoteles eran el salvavidas para esta crisis humanitaria en base a la pasividad por parte del Gobierno de España de buscar otras alternativas. Pero es que llevamos 4 meses y el Gobierno de España sigue sin dar respuesta. Y nosotros tenemos que recuperar el turismo. Por tanto, se nos va la vida en recuperar el turismo, en poner en marcha la actividad económica turística para Canarias. El 35% del PIB de Canarias viene del turismo. Nosotros tenemos que volver a recuperar esos puestos de trabajo directos e indirectos, volver a poner en marcha la economía del turismo en Canarias y va a ir de forma progresiva. Por tanto, entre antes la pongamos en marcha, nos irá mejor para salvar la temporada o lo que nos resta o lo que va a venir del 2021. ¿Qué respuesta ha obtenido por parte de esos hoteleros a los que se les ha ido a requerir? Muchos han dicho que sí, que van a cumplir, que antes del 31 de diciembre pues van a cesar el contrato
con el Ministerio de Migraciones. De lo contrario, se encontrarán con un expediente sancionador que irá desde 6.000 a 150.000 euros, más otras acciones que tendrá que emprender el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, en cuanto a la inspección, porque son los que le dan el título habilitante para que sea un hotel, en referencia a la situación de los hoteleros. Es que tenemos que ir todos de la mano, porque no puede ser de otra manera. Para finalizar la entrevista, esa inspección que realizó el ayuntamiento para requerir el cese de ese alojamiento, incluso hasta las manifestaciones que se han producido aquí, le han llevado a recibir pues, calificativos de xenofobia y racismo. ¿Qué respuesta tiene ante eso? Pues mire, la respuesta es decir que precisamente aquellas personas que me tachan de xenofobia y de racismo, bueno, nada han hecho y pudieran hacer por la política migratoria en Canarias. Y de verdad, entrar en esos insultos y en esos descalificativos no me representa para mí y para nada, porque no suelo hacer política con eso. Y la verdad que me apena mucho tener representantes políticos que ante su inacción se escuden en el insulto hacia otros, cuando toda la sociedad canaria sabe que estaba aquí en primera línea combatiendo una injusticia social, mientras otros se ponían de perfil y estaban callados en el Parlamento de Canarias. Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por venir.